¿Cuándo surgieron los humanos anatómicamente modernos? Es decir, nosotros. ¿Dónde? ¿A partir de qué especie evolucionó la nuestra? ¿Qué capacidad de pensar tenían los primeros Homo sapiens? Los fósiles no nos transmiten respuestas ciertas. La gran epopeya del alborear de la especie humana está aún por escribir. Museo Nacional de Ciencias Naturales, Madrid. Aquí podemos contemplar esta imaginativa representación de Adán y Eva con fondo de paraíso. Ella tiene una manzana roja en la mano, fruta que, por cierto, no menciona el Génesis. En 1987, muchos creyeron que la existencia de Eva había sido científicamente demostrada en una sensacional investigación con ADN. Un trabajo digamos que tuvo una gran repercusión, el trabajo de Kahn, Stockman y Wilson, y este trabajo realmente lo que daba un aldabonazo en el sentido de comparar 147 ejemplares humanos, seres humanos, vamos a decir de esta manera, en su ADN mitocondrial. Mitochondrial DNA. El ADN mitocondrial solo lo transmiten las hembras, porque los mitocondrios solo están presentes en los óvulos. Así, el ADN va de madre a hija, a hija, a hija, a través de toda la línea femenina. Así, cuando surge una mujer que no tiene hijas, la línea se acaba. Los seres humanos que viven hoy son los únicos descendientes vivos de una única mujer. Todas las demás líneas se extinguieron. El estudio de las 147 muestras de ADN sugería que toda la humanidad actual procedía de una sola mujer que había vivido en algún lugar de África hace casi 200.000 años. Alguno recordará probablemente la teoría de la Eva negra. El hecho de que con el ADN mitocondrial parecía que toda la humanidad derivaba de una sola hembra nacida en África. No hay duda de que la cuna de la humanidad es África, pero reducirlo todo a una sola hembra era ciertamente aventurado. Pero el punto clave, ¿cuál es? El punto clave es que en este caso la reconstrucción con ADN mitocondrial encontró confirmación en las reconstrucciones hechas con el estudio de los cromosomas, con el estudio de la paleogeografía y hoy esperamos con la morfología. A esta mujer se la llamó la Eva mitocondrial, pero también la Eva negra o Eva africana. Naturalmente no se trata de la Eva bíblica. A juzgar por el ADN mitocondrial, las poblaciones humanas más antiguas son las de los Kung o bosquimanos y de los pigmeos de África. Nuestra especie existiría pues hace al menos 170.000 años. Estas poblaciones de humanos anatómicamente modernos abandonaron África y se empezaron a extender por todo el globo terráqueo hace menos de 100.000 años. A este escenario evolutivo se le conoce como hipótesis desde África, porque postula un origen único de toda la humanidad actual a partir de ese continente. También se le llama la hipótesis del reemplazo, porque al ir introduciéndose esas formas humanas en estas zonas, fue desplazando a otras preexistentes, como eran el Homo erectus, que existiría previamente, y también el Neandertal, que probablemente fue un migrante también desde África anterior a la especie humana, al hombre moderno. Una hipótesis alternativa es la del candelabro, llamada también modelo multirregional. Esta segunda hipótesis sostiene que los individuos, sin duda, inmigrados desde África, se mezclarían con restos de las antiguas poblaciones más antiguas de Homo en las esquinas de los continentes, como puede ser en Europa con los neandertales, como puede ser en China y como puede ser en el sudeste asiático, donde habían prevalecido hombres muy antiguos durante muchos milenios. ¿Cuál de estas dos teorías es la más verosímil? África parece ser claramente, por todos los datos antropológicos, el punto de origen o el centro de origen del género Homo. Probablemente de Sudáfrica, de África del Este. De ahí empezaron a surgir una serie de formas de Homo que fueron colonizando hacia el norte y después pasaron o bien por Oriente Próximo o bien también por Somalia, atravesando el
hasta la península arábiga y por Yemen, pudieron entrar para luego expandirse hacia Asia. Si hubo también una Eva mitocondrial en sentido figurado, ¿no habría también un Adán? Para encontrarlo, se indagó en el ADN del núcleo de las células, fruto del aporte tanto materno como paterno. Los estudios genéticos con el cromosoma Y, que solo pueden aportar los varones, sugieren también que la humanidad actual procede de un solo hombre. Este vivió al parecer entre la frontera de Uganda y Kenia, pero este es más joven que Eva, cosa de 100.000 años. Entonces, ¿cuándo apareció el hombre actual? Y se piensa que la salida de África, probablemente de la especie humana, tuvo lugar hace unos 200.000 años, o por lo menos hace 200.000 años estaban en África. Salir de África fue después, pero que ya hace unos 200.000 años, entre 200.000 y un poquito más para acá, 150.000, ya había Homo sapiens, sapiens o hombre moderno, como se llama también, en estas poblaciones centroafricanas. Veamos algunos de los restos humanos más antiguos, entre los ya anatómicamente modernos. El cráneo de Jebel Irhoud en Marruecos tiene 150.000 años. El cráneo del homínido de la Etoli, en Tanzania, 140.000 años. Y el Singa, en Sudán, unos 130.000 años. Están reconocidos como genuinamente modernos los fósiles de Mugaret, Es Skul y Jebel Kafse, ambos en Israel, datados en 90.000 años. Muy importante fue el hallazgo en 2003 en Erto, en Etiopía, de unos restos de nuestra propia especie que tenían casi 160.000 años. Se les asignó a la subespecie Homo sapiens idalt, nombre que significa anciano. Estos restos fósiles mostraban signos de canibalismo ritual. En 2005, unos investigadores americanos anunciaron que los cráneos hallados en 1967 en la región etíope de Homo Kibish tenían una antigüedad de 190.000 años. Con ello se convertían en los restos humanos modernos más antiguos conocidos hasta la fecha. De ellos, se sospecha fueron objeto de algún ritual funerario. El enterramiento no es simplemente cubrir de tierra un cadáver, porque huele, por ejemplo, ¿no? Sino enterrar con un rito. Y esto quiere decir que hay una conciencia de que el hombre no acaba con la muerte o que el hombre es algo más que su vida propiamente biológica. Y efectivamente esto es un indicio de religión. Si se confirmara esto, tanto los fósiles de Erto como los de Homo Kibish podrían ser unas de las manifestaciones más antiguas de comportamiento simbólico. Los símbolos son una cosa típicamente humana, porque los símbolos nos permiten hablar de cosas de las que no tenemos representación, como el infinito, los números imaginarios, Dios, el alma, la metafísica, la virtud, la belleza, etc. ¿Qué diferencias físicas distinguen a nuestra especie de las anteriores del género humano? ¿En qué nos diferenciamos? Bueno, tenemos un cráneo más pequeño que el de los neandertales, pero más grande que el de Homo erectus. Somos más estrechos de cadera, eso lo sabemos por una cadera que se encontró en Atapuerca en 1998. Tenemos, por tanto, una locomoción distinta, ligeramente distinta a la que tenía el neandertal. Al ser más estrechos, gastamos menos energía en la locomoción. Esa es una característica fisiológica que es interesante, realmente interesante. El hecho de tener una cadera más estrecha significa que los fémures están más próximos al centro de gravedad y cada vez que caminamos, cada vez que damos un paso, gastamos menos energía. Somos, desde el punto de vista energético, más eficaces. ¿Y el pensamiento? ¿Cuándo aparece el espíritu? ¿Tenían los Homo sapiens primigenios nuestra capacidad de pensar? Los autores disputan. Quizá los neandertales ya tenían un pensamiento simbólico, de alguna manera, a su manera, ¿no? Enterraban a los muertos. Por tanto, eso ya está indicando algo muy importante, ¿no? Nosotros también, al mismo tiempo. Es decir, no somos los únicos que hemos enterrado a nuestros muertos. Pero nuestro simbolismo se ha acentuado muchísimo. Tenemos un pensamiento simbólico, tenemos unas características mentales que quizá unidas a esa eficiencia bioenergética que he comentado, quizá nos hizo triunfar, ser una especie más eficaz en los medios en los que vivíamos, ¿no?
Hace 90 milenios, nuestros antepasados directos habitaron el Próximo Oriente, pero los arqueólogos opinan que fue un primer intento de expansión que no cuajó. De hecho, se enterraron en las mismas zonas que los neandertales y con la cultura de estos, el musteriense. En cambio, hace 80.000 años el asentamiento tuvo éxito. Un grupo de humanos anatómicamente modernos pasó de África a la península arábiga a través del estrecho de Bab el-Mandeb. Durante los siguientes 20 milenios, algunos de los descendientes de aquellos pioneros recorrieron la costa del Océano Índico hasta llegar a la actual Indonesia. Mientras, otros se adentraban en el interior del continente asiático. Desde el archipiélago indonesio, nuestros antepasados navegaron hasta Australia, donde llegaron hace unos 60 milenios. Hace 40.000 años, su presencia ya está documentada en el sureste del país, en la zona del lago Mungo. Nosotros salimos de África, nuestra especie salió de África hace unos 200.000 años, que fue cuando se formó. Hace unos 100.000 ya estábamos fuera de las fronteras de África y hace unos 40.000 llegamos a Europa y poco a poco fuimos desplazando a los neandertales. Nuestra expansión demográfica pues acabó con el territorio de los neandertales. Poco a poco se fueron replegando, nosotros ampliando nuestro territorio. No quiere decir que hubiera lucha entre nosotros o ni siquiera sabemos si hubo contacto físico. Aparentemente los genetistas nos dicen y el registro fósil nos dice que no hubo una mezcla, por lo menos general, entre neandertales y Homo sapiens. La ocupación de América suscita polémica. Unos sostienen que la primera llegada de Homo sapiens fue hace unos 30.000 años y otros reducen esa cifra a 14 milenios. Hay acuerdo en que esos primitivos americanos procedían de Asia. Pasaron a América tanto por tierra, a través del estrecho de Bering, que era entonces un istmo, como por mar descendiendo desde Alaska a la costa de Canadá. Nuestros antepasados inmediatos se dispersaron por todo el planeta en unas pocas decenas de miles de años, reemplazando a todas las poblaciones que se iban encontrando. Fueron artistas notables, cazadores, granjeros, ganaderos, tecnólogos cada vez más eficientes. ¿Cómo nos hicimos humanos? Ciertamente compartimos con los animales las mismas leyes que rigen el mundo de la biología. Pero, ¿qué distingue un hombre de un simio? El chimpancé no imita verdaderamente. Lo que hace es algo muy distinto. Ve una acción que sigue bien y trata de hacer lo mismo. Pero la repite ex novo, no imita realmente la acción. Tanto es así que hasta los 2 años los niños son muy semejantes a los chimpancés, consiguen grosso modo los mismos resultados. A partir de los 2 años hay una diferenciación creciente, porque los niños son capaces de comprender mucho mejor las intenciones del otro y el chimpancé no. Es evidente que nuestra inteligencia abstracta, nuestra libertad y nuestra conducta no determinada por el instinto no existen en el reino animal. Decir que el hombre es un ser espiritual es decir que es algo más que el resto de los seres vivos, de los animales, porque un ser espiritual es un ser personal, no es simplemente un individuo de la especie. Los animales, la vaca se comporta como vaca porque es vaca. Lo que hace simplemente es seguir su naturaleza. Pero el ser humano no, tiene que hacerse cargo de su naturaleza y de su conducta. Y precisamente por eso necesita, por ejemplo, la ética. Necesita saber qué es lo bueno y qué es lo malo. Algunas de las características morfológicas típicas de los humanos han ido surgiendo a lo largo de un dilatado proceso. No aparecieron todas a la vez. Algunas de ellas incluso se desarrollaron primero en especies de homínidos prehumanos. Nuestra evolución tiene en sus últimas etapas 7 millones de años. Fue entonces cuando se separaron las líneas evolutivas que darían lugar al linaje de los chimpancés y al de los homínidos. Un homínido de finales del Mioceno empezaría a caminar sobre 2 piernas. Las teorías que tratan de explicarlo no son concluyentes. Pensar en una simple mutación que de repente aparece, no, esto es demasiado sencillo porque una postura erguida no dependerá probablemente de un solo gen, sino que esto tiene que ser una evolución, y además lo demuestran los restos fósiles, una evolución gradual.
La evolución gradual obedece a un cúmulo de modificaciones probablemente pequeñas y repartidas por todo el genoma. Se piensa que entonces el hombre tuvo que adaptarse a vivir en un suelo no arbóreo, sino bajar o descender por lo menos de los árboles a buscarse el alimento. Quizás también para divisar mejor a sus enemigos. Quizás mejor una postura erguida para defenderse un poco de la radiación solar o del calor del suelo, ¿no? Hay muchas hipótesis. Otro rasgo esencial de los humanos es su elevado índice de encefalización. Una de las características esenciales del ser humano es tener un cerebro muy grande. Concretamente nosotros lo tenemos 7 veces mayor en tamaño de lo que correspondería a un mamífero que tuviese un volumen corporal como el nuestro y una masa corporal como la que tenemos nosotros. El cerebro de un Homo sapiens tiene unos 1.400, 1.350, 1.400 centímetros cúbicos. El de un hombre neandertal es incluso mayor, pero el de un Australopithecus, por ejemplo, estaría en torno a los 450 centímetros cúbicos, aproximadamente un poquito más que una tercera parte del que tenemos nosotros. Se explica muy bien cómo la evolución es también un moverse hacia la cerebralización y por tanto hacia la conciencia. Tarde o temprano debería aparecer un cerebro de dimensiones suficientes para dar origen a esas capacidades que hoy nosotros consideramos características del hombre. Llegado a este punto, el materialista verá las capacidades de autoorganización de la materia que dan el pensamiento. El espiritualista verá en esto el cerebro dispuesto a recibir el alma. Algunos vinculan la dieta al desarrollo del cerebro. Desde ese enfoque, dejar de ser vegetariano y comer carne beneficiaría la encefalización. Este consumo de carne habría hecho aumentar el tamaño del cerebro y esto habría permitido usar las herramientas con más facilidad y fabricar nuevas herramientas e ir desarrollando lo que es propiamente la inteligencia. Pero esto es un razonamiento circular, es un círculo vicioso porque para conseguir la carne precisamente hay que haber fabricado antes las herramientas y para eso hay que tener inteligencia. Que el nivel de inteligencia no está supeditado solamente al volumen del cerebro, parece probarlo el descubrimiento reciente del Homo floresiensis. Se trataría de unos humanos con un cerebro solo un poquito mayor que el de los chimpancés y de un tamaño aproximado al de los Australopithecus de hace 3,5 millones de años. Un cerebro de 400 centímetros cúbicos, una tercera parte del que tenemos los humanos actuales. Otra característica de estos humanos, de los floresiensis, es que medían poco más de 1 metro de estatura los ejemplares adultos. Sin embargo, tenían una vida plenamente normal. Cazaban, eran personas inteligentes, tallaban herramientas de piedra. La industria lítica es otra de las características que define a los humanos. Los chimpancés llegan como máximo a fabricar un instrumento muy elemental para pescar termitas y manejan piedras para partir nueces. Imitan, pero no aprenden. No enseñan ni transmiten cultura. Nuestras manos se han adaptado para que los dedos índice y pulgar puedan ser oponibles. De manera que estos dos dedos hacen una pinza con una precisión tremenda. Somos capaces de hacer tecnología gracias a que tenemos esta pinza de precisión. El dedo pulgar adquiere una fuerza tremenda. Es mucho más fuerte, la musculatura que tiene este músculo, este dedo, el dedo pulgar, es mayor que la que tiene un chimpancé. En el chimpancé no tiene una función como la que tiene en nuestra mano y por eso este dedo es muy fuerte. Es una de las estructuras anatómicas más particulares que tenemos, es oponible al dedo índice, también en los demás dedos, pero sobre todo al dedo índice. Tenemos una gran sensibilidad en los dedos y esa pinza de precisión ha sido fundamental en lo que vino después, que es la producción de la industria lítica, la producción de la cultura, de la tecnología. Los Australopithecus ya tenían una estructura de la mano capaz de elaborar herramientas, pero eso no prueba que lo hicieran. Sin embargo, a partir del Homo habilis, la fabricación de herramientas será un rasgo distintivo de la especie. Con el Homo erectus, la industria relativa a la piedra adquiere cada vez mayor complejidad.
Hay trazas incluso de una cierta cadena en la fabricación de herramientas que mostraría una estructuración social cada vez más definida. El avance técnico es propio del hombre. Ningún ser en la creación nos arrebata esa exclusiva. ¿Hubiese sido posible ese impresionante progreso sin el lenguaje? Se dirá que los animales tienen su lenguaje. Pían, braman, rugen o ladran. Pero solo los sonidos que emite el hombre tienen algo excepcional: la abstracción. Lo importante, como decía Aristóteles, no es tanto que el hombre hable, sino de qué habla. El lenguaje humano está hecho para hablar de algo de lo que no habla el lenguaje animal. El lenguaje pues, es algo físico, vocal, y por lo tanto se puede estudiar como tal cuestión física vocal, pero la cuestión del significado, eso de repente no hay arma científica que pueda hincarle el diente. Tiene que venir las humanidades, las letras, a explicar el significado del lenguaje y una serie de cosas que remiten por lo tanto a una causa que no es de tipo mecánico. Se discute acerca de cuándo apareció el lenguaje. ¿Cuándo empezó el ser humano a hablar, ¿no? Porque eso es un signo inequívoco de inteligencia. Lamentablemente la respuesta es que no lo sabemos con seguridad. Hay quienes piensan que los primeros seres humanos que realmente hablan son los Homo sapiens, desde hace aproximadamente 150.000, 200.000 años. Hay quienes dicen que los neandertales ya hablaban también, enterraban a sus muertos, fabricaban herramientas con una tecnología muy complicada, tenían un modo de vida social complejo y desde luego todo eso significa que debían de hablar con toda seguridad. ¿Cómo sabremos si hablaban? Una pista la da el hueso hyoides. Colocado en la laringe, posibilita a nivel fisiológico cierto tipo de fonación. Fosiliza mal y se conocen muy pocos. El más antiguo, de 3 millones de años, se parece más al de los chimpancés que al humano, de modo que los Australopithecus no podrían hablar. Los hyoides humanos más antiguos se encontraron en Atapuerca y tienen más de 500.000 años. Su parecido con el nuestro es asombroso. Pertenecen a los antepasados de los neandertales, pero también hay quien piensa que el lenguaje sea mucho más antiguo. A partir del Homo habilis y del Homo erectus, hay señales de vida social compleja, relacionadas con la industria lítica, la caza y la alimentación, que parecen requerir una comunicación verbal de carácter simbólico. En los fósiles de estos grupos se aprecia ya la estructura cerebral que dará lugar a las áreas responsables del lenguaje. Bipedismo, cerebro mayor, uso de herramientas para sobrevivir y lenguaje articulado son algunas de las características peculiares del ser humano desde el punto de vista exclusivamente biológico. Pero, ¿por qué poseemos en exclusiva una inteligencia que excede con mucho la necesaria para la supervivencia? Precisamente el ser humano es un ser digno porque puede pensar. Y pensar significa ser capaz de verlo todo a la vez, ver toda su propia vida, ver el mundo entero como universo, incluso relacionarse con aquel ser que está por encima del propio universo, que es Dios. Desde hace 2,5 millones de años, las especies Homo nacen, viven y mueren sobre la faz de la Tierra. Desde hace 1,5 siglos hemos descubierto que nuestra especie no ha sido la única que poseyó arquitectura humana. Pero, ¿cuándo y cómo apareció la persona? ¿A partir de qué momento empezamos a ser verdaderamente humanos? Si tuviéramos que centrarnos y decir, bueno, ha habido un momento en el que ha habido una inflexión de lo no humano a lo humano, si queremos, del homo al homo, que además ya es un hombre moral, pues sería en esa etapa en la cual empieza a adquirir esa autoconciencia, empieza a enterrar a los muertos, empieza a pensar, efectivamente se organiza y empieza a tener rituales de tipo religioso. Pero repito, eso no se puede hoy en día ni con los restos fósiles ni con las evidencias que la ciencia nos aporta, podemos saber cuándo es. Un medio seguro para reconocer la persona humana en nuestra lejana historia son sus primeras expresiones artísticas. El más profundo misterio del hombre continúa escapando a la paleontología y a la biología molecular.
¿Cómo es posible que un proceso no dirigido, no teleológico, haya al final producido un ser como el ser humano? La investigación nos ha revelado cosas apasionantes sobre nuestro itinerario evolutivo. Pero por su propia naturaleza, la ciencia positiva, incluida la teoría de la evolución, nunca será capaz de responder a las preguntas clave. ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Hay algo inmortal en el ser humano? Y si lo hay, ¿qué nos aguarda después de la muerte? Si tú elaboras un conocimiento en el cual no contemplas para nada el posible sentido de aquellas preguntas que estás tratando de resolver, al final el universo que te sale es un universo sin sentido. Pero no es porque no lo tenga, sino porque tú no lo has dejado entrar. Claro, la perspectiva religiosa, la perspectiva metafísica, son en ese sentido complementarias de la perspectiva científica, puesto que no responden tanto a las preguntas de detalle de cómo está construido el universo, cómo suceden las cosas, cuáles son las leyes que presiden los acontecimientos, sino cuál es su sentido profundo, cuál es el origen radical. Yo puedo estudiar, e incluso espero estudiar y comprenderlo todo. Ciertamente, como científica creyente, pienso que aquello que no haya conseguido comprender exactamente aquí, en esta tierra, el buen Dios me lo dirá cuando vaya, espero, al paraíso. Donde la ciencia enmudece, el corazón y la razón claman en pos de verdades. La metafísica permitirá al hombre otearlas, pero solo la revelación iluminará plenamente el sentido de su destino eterno. Los hombres de todas las épocas se han preguntado cómo se originó el universo. ¿Qué leyes lo mantienen? ¿Es infinito? ¿Es eterno? Y si no, ¿cuándo y cómo empezó a existir? ¿Y la vida? ¿Cómo surgió? ¿Fue solo en el planeta Tierra? ¿Y por qué? Las primeras respuestas las dieron hace 2500 años los filósofos griegos. Para ellos el universo era eterno, esférico y muy reducido. Creían que los individuos morían, pero que las especies habían existido siempre. En la cosmología clásica, nacida de Aristóteles y Ptolomeo, el universo era una multiplicidad de esferas cristalinas concéntricas con la Tierra como centro. Una revolución destronaría este sistema en el siglo XV. La inició un joven clérigo católico de Polonia, Nicolás Copérnico. Colocó el Sol en el centro del universo e hizo que la Tierra girara en torno a él. La hipótesis de Copérnico tenía indudables ventajas, pero conservaba lo esencial del esquema clásico. Había un centro del universo y este seguía dividiéndose en dos grandes zonas, la sublunar y la supralunar, en la que los cuerpos celestes no podían sufrir cambios sustanciales. Estos dos últimos postulados fueron superados poco después por los descubrimientos de Brahe y sobre todo de Kepler. Este demostró que las órbitas de los cuerpos celestes no eran esféricas sino elípticas. Se arrinconaban así los prejuicios de la cosmología clásica. Posteriormente Galileo, Newton y muchos otros, hasta el siglo XIX, dieron un gran impulso a la comprensión del cosmos. Pero el paso decisivo se dio en el siglo XX. Einstein, de Sitter y Friedman descubrieron que las ecuaciones de la relatividad exigían un universo dinámico. Pero no fueron ellos, sino un sacerdote católico belga, Lemaitre, quien en 1927 sorprendió al mundo con la teoría del Big Bang. Un discípulo suyo, el premio Nobel Christian de Dieu, lo recuerda. Georges Lemaitre, he was a priest. No, he was a monsignor. Georges Lemaitre era un sacerdote, un monseñor. Fue presidente de la Academia Pontificia de las Ciencias de Roma. Yo soy miembro de esa academia. Yo asistí a sus clases. Le tuve como profesor cuando era joven.
Él era esencialmente un matemático y trabajaba en problemas cosmológicos. Era amigo de Einstein y era uno de aquellos que escribían ecuaciones. Y así, resolviendo algunas ecuaciones, llegó a la conclusión de que todo el universo empezó siendo un solo átomo. Tengo su libro en casa, se titula El átomo primitivo. El átomo en el cual toda la materia y energía del universo estarían condensadas en lo que él llamó el átomo único. Y entonces estallaría y daría origen a las galaxias, las estrellas, los planetas y demás. La gran explosión del Big Bang parecía explicar el nacimiento del universo, la materia, la energía, las leyes que lo gobiernan y también el origen del espacio y el tiempo. Algunos lo interpretaron como la prueba científica de la creación. Elmer se enfadó y dijo, esto no tiene nada que ver con la religión, y él era sacerdote. Esto es ciencia. En 1929, en el observatorio de Mount Wilson, el astrónomo norteamericano Edwin Hubble obtuvo la prueba experimental que confirmaba la teoría del Big Bang. Al analizar las estrellas con el telescopio gigante, vio que sus espectros se desplazaban hacia el rojo dependiendo de su distancia. Eso suponía que las galaxias se alejan constantemente de nosotros. Y no solo eso, las galaxias se están alejando unas de otras. Este descubrimiento impresionó incluso al propio Einstein. En 1948, George Gamow predijo la existencia de una radiación cósmica de fondo, fruto de la gran explosión inicial, algo así como su eco. Pero la teoría del Big Bang continuaba siendo hipotética y no lograba explicar la antigüedad del universo o la formación del hidrógeno de ciertos elementos químicos por entonces conocidos. Para superar estas dificultades, Hermann Bondi, Thomas Gold y Fred Hoyle propusieron en 1948, como alternativa al Big Bang, la teoría del estado estacionario. En su propuesta no solo había motivaciones científicas, sino carga ideológica. A estos científicos la teoría de un Big Bang que da origen al universo les parecía demasiado favorable a la existencia de un Dios creador. Fred Hoyle era astrónomo y creía que el universo era eterno. Tenía la teoría del estado estacionario del universo, según la cual el universo existiría eternamente. Y así pues, trató de ridiculizar a Lemaitre diciendo, esta es la teoría del Big Bang. Y por supuesto, Lemaitre tenía razón y Hoyle estaba equivocado. Esta tentativa de negar el Big Bang fracasó a causa de la radiación de fondo. Si no hubo un Big Bang, entonces tampoco podía existir radiación cósmica de fondo. Pero esta fue hallada en 1965 de forma casual y valió el premio Nobel a Arno Penzias y Robert Wilson en 1978. Además, en 1992, el satélite COB confirmó este hallazgo con la detección de más radiación de fondo. Y desde entonces, nuevas sondas la han estudiado con más detalle. Con estos descubrimientos, la teoría del Big Bang recibía un fuerte apoyo, pero siguen en pie muchos interrogantes. El Big Bang parece que es un acontecimiento que realmente ocurrió. Si es o no es, por decirlo así, el primer acto del drama o de la historia de la creación, eso es algo que la ciencia nunca podrá aclarar. ¿Qué hubo antes del Big Bang? La ciencia experimental no tiene respuesta. Esto se debe a una razón muy simple. Nuestros conocimientos científicos acerca de la realidad material solo son válidos a partir de un determinado instante posterior a la gran explosión. Es el llamado tiempo de Planck. Antes de ese tiempo de Planck, pudo haber existido un universo con más dimensiones, incluidas más dimensiones que podríamos llamar, en cierto sentido, dimensiones temporales. El hecho es que ahora no sabemos nada de lo que ocurrió antes. Si hubo o no hubo una situación cósmica previa al Big Bang, si hay o no hay otros mundos aparte del que está a nuestro alcance, es una cuestión que nos interesa como creyentes en el sentido de que si creemos que Dios es omnipotente y omnisciente, es probable que esa omnipotencia y esa sabiduría total
se haya aplicado a crear unas dimensiones de la realidad que nosotros ni remotamente podemos sospechar. Ninguna teoría cosmológica puede llegar más allá del inicio temporal de este universo. Pero, ¿qué significa crear? Cuando hablamos de creación, no nos referimos únicamente al inicio temporal de las cosas. Ser creados significa depender radicalmente de Dios en nuestro propio ser. Significa que el universo y todo aquello que lo compone no es autosuficiente. Dios da el ser al universo, al inicio y en cada instante de su existencia. Sin Él, las criaturas no existirían, se disolverían en la nada. You can conceive creation as a moment. Podemos concebir la creación como el momento en el que Dios creó el mundo de la nada, pero también podemos concebir una creación en la que Dios creó una multitud de universos. Ya sé que esta teoría de los universos múltiples fue ideada para intentar escapar a la hipótesis de que Dios creó nuestro mundo. Pero esto no es una escapatoria, porque nos podemos imaginar que Dios Todopoderoso creó esa profusión de múltiples universos. Y esto Dios puede haberlo hecho a partir de un momento dado, como narra el Génesis, o desde toda la eternidad, si así lo hubiera decidido. La Biblia nos habla de la creación de muchas maneras. En la Biblia no solamente tenemos los dos relatos del Génesis, sino que tenemos también, por ejemplo, el Deutero-Isaías, tenemos también en el Nuevo Testamento las cartas de San Pablo y el Apocalipsis. En la Biblia no solamente se habla de una creación al comienzo, porque muchas veces tenemos la idea equivocada de que la creación es lo que pasó en el pasado, en el comienzo de la historia. La creación de la que nos habla la Biblia es también una creación continua, en el sentido de que Dios conserva en el ser las cosas que ha creado y las conduce hacia su fin, hacia su perfección. Y eso es la providencia. No es que Dios creó el universo y ya está. No, Dios puede estar creando el universo y estar presente, permaneciendo a la vez trascendente y fuera del universo, pero también dentro del universo y presente en él por medios que no son científicos. Y por supuesto, esto no es contradictorio con lo que sabemos del universo. Otro intento de inspiración materialista para soslayar la necesidad de un Dios creador fue la teoría de la autocreación del universo. Sus partidarios sostienen que el universo habría tenido un comienzo en el tiempo, pero no lo habría creado nadie. Se habría creado a sí mismo. Pero aunque pudiéramos deducir cómo surge el universo a partir de las leyes físicas, ¿qué le daría el ser? ¿De dónde proceden las leyes según las cuales se produjo su origen? ¿Quién o qué les da realidad? ¿Por qué esas leyes y no otras, o ninguna? Son preguntas que nos llevan al núcleo de la cuestión metafísica de la creación. Y la única respuesta puede ser un Dios creador que posee plenamente su mismo ser. Did God create man, or did man create God? ¿Creó Dios al hombre o creó el hombre a Dios? La cuestión es esa. ¿Dónde empiezas? ¿Cuál es la base fundamental de tu visión del mundo? ¿Hay solo materia que emerge espontáneamente y se transforma en ustedes y yo, y en el mundo que nos rodea, por un proceso completamente autónomo y espontáneo? ¿O empezó en la mente de Dios que creó la materia y la dotó de inteligencia e hizo a los humanos a través de un proceso evolutivo, pero los dotó de un alma como sostiene la teología cristiana? Sea cual fuera su origen preciso, el universo continuó el proceso de su expansión. Unos 200 millones de años después de la gran explosión, se formaron las primeras estrellas. Centenares de millones de años más tarde, aparecieron las primeras galaxias. Unos 7.000 millones de años después de la gran explosión, la desaceleración que sufría el universo cambió de signo. Fue entonces cuando, fruto de la acción de una energía misteriosa y aún desconocida, empezó a expandirse de un modo acelerado.
El Sol, los planetas, todo el sistema solar se originó hace 4.500 millones de años. Ese fue nuestro Big Bang. El verdadero Big Bang ocurrió hace 14.000 millones de años. Es muy posible que la Luna se formara a partir de un impacto de un meteorito gigante contra la Tierra. Lo que sigue siendo un verdadero enigma es cómo se originó la vida en nuestro planeta. Hay incluso una sociedad internacional para el estudio del origen de la vida. Se han publicado muchos libros, se han hecho muchos experimentos y el problema no se ha resuelto aún. Hay quienes opinan que la vida surge a partir de la combinación natural de los elementos químicos. Muchas de las pequeñas moléculas químicas que componen cualquier organismo vivo surgieron espontáneamente por todo el universo. Esto ha sido revelado por estudios del espectro, de la atmósfera, del espacio y también por el análisis de cometas y especialmente de meteoritos caídos en la Tierra. Los químicos que han analizado meteoritos han encontrado en ellos cientos de moléculas útiles para la vida, como aminoácidos, azúcares o fattiácidos. Así que las piedras para la construcción de la vida han sido hechas en todas las partes del universo. ¿Será posible algún día crear vida en el laboratorio? En 1953, Urey y Miller lograron sintetizar aminoácidos. Entonces se desató una euforia porque parecía que el misterio del origen de la vida estaba a punto de ser desvelado. Sin embargo, en 1991, el propio Miller reconocía que el problema del origen de la vida ha resultado más complicado de lo que yo y muchos suponíamos. No podemos reproducir vida en el laboratorio. No sabemos cómo ocurrió. Pero si queremos una explicación científica, debemos partir del postulado, de la hipótesis de que es explicable. Si empiezas postulando que algo no puede ser explicado, entonces cierra tu laboratorio. Según el físico Paul Davies, aún estamos muy lejos de comprender cómo apareció la vida en la Tierra. Algunos biólogos van más lejos y afirman que nunca sabremos cómo se originó la vida realmente. Pero, ¿podremos saber al menos dónde surgió la vida? ¿Apareció solo en la Tierra o tal vez también en algún otro lugar del universo? La búsqueda de vida en otros planetas es una constante en los programas de exploración espacial desde que el hombre pisó la Luna en 1969. Cada vez resulta más claro que la aparición de la vida en la Tierra requirió un cúmulo de circunstancias concurrentes que excede nuestra imaginación. Tanto que algunos científicos denominan al nuestro el planeta privilegiado. Veamos algunas de las condiciones sin las que no habría ser viviente en la Tierra. Estamos hechos de carbono, oxígeno y nitrógeno. Esos elementos surgieron a causa de reacciones nucleares en el interior de las estrellas. Así que ustedes y yo somos estrellados en ese sentido. Y para hacer carbono a partir del helio necesitas unas resiliencias muy especiales. Y si las constantes de la naturaleza hubieran sido ligeramente distintas, no hubiese habido carbono y no hubiera existido vida tal y como la conocemos. Esto es solo un ejemplo, pero todo lo que ves en las leyes de la naturaleza, como la fuerza de la gravedad o las fuerzas nucleares, entre otras, están ajustadas con suma precisión para permitir la vida en la Tierra como la vemos. Necesitamos, ante todo, tener a la distancia adecuada una estrella de magnitud media, o sea, el Sol. Pero también debe haber un planeta grande, como Júpiter, para actuar de escudo protector contra los grandes cometas y meteoritos. Eso no basta. Sin un satélite del tamaño de la Luna, no se equilibraría el eje de la Tierra justo con la inclinación adecuada para evitar las oscilaciones climáticas. También es imprescindible un campo magnético que nos proteja de la radiación solar, esencial para la vida, pero perniciosa a partir de un cierto grado. Pero, ¿cómo tendríamos ese campo magnético si el núcleo de la Tierra no fuese exactamente como es?
Y así podría detallarse una enorme lista de circunstancias geológicas y astronómicas que resultan absolutamente imprescindibles para que un planeta pueda albergar la vida. Cualquier variación en esas constantes supondría la desaparición del mundo que conocemos. Cuantas más condiciones se añadan, más difícil resulta creer que la vida en este planeta es un puro conjunto de casualidades. Puedes creer eso, pero no es una explicación muy racional ni satisfactoria. Otra explicación que se ha dado es: muy bien, estamos en este feliz universo y somos los afortunados. Pero eso es quizá porque hay billones de universos ahí fuera. Para mí tampoco es satisfactorio, porque esos universos son por principio inobservables y por tanto eso no conduce más que a especulaciones. Todavía hay otra explicación. Desde mi visión cristiana del mundo, puedo descubrir otras razones para creer que hay un Dios que está más allá del espacio y del tiempo, que fueron creados en el Big Bang. Un Dios que ajuste esos parámetros para que la vida evolucione en este universo. El mundo podría haber sido de muchas otras maneras, pero en ninguna de esas otras maneras hubiésemos estado nosotros. Entonces, el hecho de que nosotros hayamos sido posibles, hayamos surgido en este universo, quiere decir que este universo ha sido pensado de un modo muy especial. Ha sido, como por decirlo así, programado para que en él pudiese surgir el hombre. Esto es lo que en una versión un poco más neutra viene a decir el principio antrópico. La probabilidad de encontrar tal cúmulo de requisitos en otros lugares del cosmos es escasa. Muchos científicos piensan que estamos solos en el universo. A pesar de eso, se mantienen los programas de escucha del espacio para atisbar cualquier signo de vida extraterrestre. ¿Apareció la vida en algún lugar del espacio y desde allí viajó hasta la Tierra en algún meteorito o cometa? No hay indicios de ello. Hoy, el número de teorías sobre cuándo, dónde y cómo se originó la vida sobre la Tierra se ha multiplicado. Una de las cuestiones por dilucidar es cómo tener certeza de cuáles eran las condiciones exactas de la Tierra primitiva en el momento justo de aparecer la vida. ¿En qué lugar de la Tierra apareció la vida? Como escenarios posibles se han propuesto el océano, una laguna, un charco, una dorsal oceánica, fuentes termales o el hielo de los polos. El examen de la bacteria más elemental muestra una extraordinaria complejidad. Aun cuando se consiguiera crear en el laboratorio algo con propiedades similares a la vida, cabría preguntarse, ¿sucedió así en realidad? Los volcanes, las placas tectónicas y la erosión han borrado la mayoría de las señales de los primeros miles de años de existencia de la Tierra. Así pues, es muy difícil descifrar cómo, dónde y cuándo surgió la vida. Es más, ni siquiera hay una respuesta unánime a la pregunta ¿qué es la vida? El premio Nobel de Medicina, Werner Arber, lo reconoce. No puede entender cómo todas esas moléculas pudieron juntarse para formar estos organismos unicelulares o multicelulares. Como científico es honesto. Confiesa estar lejos de entender completamente lo que es la vida. Nuestro planeta se formó hace unos 4.500 millones de años. La vida apareció relativamente pronto, hace unos 3.800 millones, aunque de forma muy elemental. Los primeros seres vivos pudieron ser muy parecidos a los actuales estromatrolitos australianos. Las primeras formas de vida eran células elementales, las procariotas. No tenían núcleo. Con el tiempo, la estructura celular se volvió más compleja y desarrolló un núcleo. En ese núcleo se alberga el material genético organizado en cromosomas. Todo esto sucedió hace unos 1.800 millones de años por unos caminos que hoy siguen siendo un misterio para nosotros. A partir de entonces, los cambios en los vivientes serían mucho más rápidos. Un gran paso adelante fue la aparición de los organismos pluricelulares, seres vivos formados por más de una célula.
Sus primeras huellas tienen 550 millones de años. Uno de los temas fascinantes, porque hoy está aflorando un nuevo material, es el del origen en el Cámbrico de todas las filogenias animales. Por filogenia, entendemos todo el conjunto de animales que tienen un plan organizativo común. Por ejemplo, los moluscos, los anélidos, las lombrices, para entendernos, los crustáceos o los artrópodos, que son los progenitores de los insectos. Otra cosa fascinante es que en los fósiles del Cámbrico, incluso en los más antiguos, ya están presentes los cordados, animales que ya tienen una estructura con eje dorsal y por tanto progenitores de los vertebrados y por eso progenitores nuestros. Y además están ya presentes los vertebrados. Los primeros restos de plantas que iniciaron la conquista del medio terrestre datan de hace unos 410 millones de años. Hace 360 millones de años ya había anfibios que ocasionalmente salían a merodear por la superficie terrestre. Pero no fue hasta hace 338 millones de años cuando aparecieron formas de vida animal que lograron la liberación definitiva del medio acuático. Con el gran desarrollo de las plantas obviamente acuáticas, pues todo sucede en el mar, se desarrollaron también animales y que después dieron origen a una gran explosión de predadores. Los predadores desarrollaron modos cada vez más eficaces de atacar a las presas y las presas siempre nuevas maneras de defenderse. Esto aceleró los mecanismos evolutivos, pero esta es una hipótesis entre tantas. Hace 250 millones de años, la vida tuvo que hacer frente a una crisis, la extinción masiva más grande conocida hasta la fecha. Supuso el final de más del 90% de las especies existentes. No se conocen las causas, pero es probable que se debiera a un cúmulo de catástrofes cercanas en el tiempo. La recuperación de la vida vino marcada por la eclosión de los reptiles. Es la era en la que dominan los dinosaurios. Su desaparición, hace 65 millones de años, es objeto de debate. Se suele asociar al impacto de un meteorito en un lugar de México. Los beneficiados de la extinción de los dinosaurios fueron los mamíferos. Colonizaron casi todo el medio terrestre y también algunas zonas del acuático. Resulta de especial interés para nuestra historia biológica la aparición de los primates. En su seno se formaría la superfamilia Hominoidea, el género biológico del que formamos parte los humanos. La vida es un acontecimiento natural, pero, al mismo tiempo, parece un hecho misterioso. No solo desconocemos su origen, sino que también ignoramos las causas de muchos de sus episodios más relevantes. Entre ellos destaca la aparición del hombre, un ser cuya inteligencia prodigiosa le lleva a interrogarse por su destino y por el sentido del sufrimiento. En él late el ansia irrefrenable de una vida inmortal plenamente feliz, gozando de un ser absolutamente bueno. ¿Cuál fue el origen del universo y de la vida? ¿Somos solo el resultado de una cadena de causas naturales? The totality of the organization of the universe is La totalidad de la organización del universo es una condición para la aparición de los seres humanos en el mundo. Y esto muestra que el universo tiene una finalidad interna. Y desde luego, si el universo tiene una finalidad interna que está dirigida a nosotros, seres humanos, entonces es razonable suponer que hay también una finalidad externa. Dios creó el mundo de tal forma que los seres humanos evolucionemos en él y podamos entrar en una relación de amor con nuestro Creador. La ciencia experimental no basta para explicar las cuestiones que más acucian al hombre. Así, ciencia, filosofía y religión no solo no se oponen, sino que se complementan. Razón y fe,
nos permiten abarcar plenamente la maravilla de la creación.